el aula presencial. No sé qué tan efectivo será, pero que tal vez nos ayuda a volver un poco a sentirnos más cómodos dentro de un ambiente un poco más conocido. Hoy empezaremos a ver, una vez que este cambio se ha presentado dentro de la organización y es inminente, porque es algo que no se puede parar, ¿quiénes están a cargo? En una de las experiencias que sus compañeros comentaban, decían, yo quisiera enterarme de todo esto que estamos hablando dentro de mi unidad educativa, pero nunca nos enteramos. Nunca sabemos si hay una planificación estratégica, nunca sabemos qué se está cambiando, por qué se está cambiando. Y tiene que ver mucho con el tipo de estructura organizacional que se tiene, ¿no? Y cómo están los canales de comunicación. Generalmente, la responsabilidad del cambio cae en el gobierno de organización que se llama, en la parte más alta de la jerarquía, pero debe sí o sí tomar parte a toda la estructura porque si no, no se va a lograr el cambio. Es decir, el cambio lo hacen todos los elementos humanos de la organización, por más que la cabeza tenga la información. Entonces, es importante que este gobierno organizacional comience a de alguna manera transmitir la información por los canales adecuados de una manera asertiva. Y ahí es donde podemos sumarnos como elementos y agentes de cambio positivos. Las personas son nuestro activo más valioso. Estamos acostumbrados a trabajar en las escuelas, en los colegios, como agentes bien individualizados, ¿no? Mi materia, cumplimiento de mi planificación, yo completo, yo entrego, yo lista. Y mis alumnos y demás. Pero tal vez es un poco más práctico cuando nos damos cuenta de que el conocimiento es transversal. El conocimiento que estamos transmitiendo no son módulos separados, sino hay una transversalidad y deberíamos estar muy conscientes del contenido previo y el contenido posterior, intercambiar de alguna manera las buenas prácticas y además estar conscientes de cuál es el gran objetivo, el perfil de estudiante que estamos buscando para lograr todos aportar bajo una misma línea. Y eso es cuando nos hacemos conscientes de que el equipo, el entorno humano, es el talento en el cual nos podemos apoyar para lograr este cometido. Recordando un poco lo que hemos visto, y aquí está un poco más gráfico, dentro del proceso de, de transformación y cambio organizacional, nos apoyamos otra vez en Lewis, habíamos hablado de dos ciclos, que es un ciclo participativo, donde hay una postura, un rol A, y tenemos que llegar a un rol B, y en el transcurso vamos a generar los nuevos conocimientos, las nuevas actitudes, todo este nuevo comportamiento que va a de alguna manera provocar el cambio, ¿no? Acuérdense que el cambio más que insertar actividades, insertar nuevas estructuras, tiene que ver con el pensamiento, el Estaba escuchando comportamiento mi clase. y el conocimiento. Yo pensaba que no había entendido. Ah, no, en esta En el- clase es historia. No, es que no eh, tengo. Ya. Wilson, estás con el micrófono abierto si quieres compartir algo con nosotros. Va a disculpar, licenciada, se ha activado involuntariamente. No, no hay problema, pasa. Digamos que pero igual pueden interrumpir para que todos compartamos un poco, ¿no? Y luego tenemos el ciclo impuesto, que su nombre mismo lo dice, ¿no? La alta gerencia, la parte más jerárquica de toda la estructura, les dice, bueno, señores, tenemos que llegar a ese punto B. Y vamos a ir cumpliendo esto para que se cumpla el punto B. Entonces, el comportamiento de los participantes, de los involucrados, es menos espontáneo, es menos de alguna manera involucrado al proceso de cambio porque no tiene la información, porque simplemente se les ha impuesto qué es lo que se deben hacer. Es muy diferente si esta parte jerárquica, si esta parte directiva les comunica las razones, les comunica dónde estamos de ida todos y se suman como elementos claves para lograr este cambio. Acuérdense, lo mismo es en el aula, cuando estamos buscando la transformación de un grupo de estudiantes, ya sea actitudinalmente, disciplinadamente, dentro de lo que es la gestión de conocimiento, lo importante son los pequeños rastros de comportamiento, de conducta y de actitudes.
Ok. Las organizaciones crean obviamente estructuras para lograr el desarrollo organizacional, que pueden ser tipo piramidales, que pueden ser tipo matriciales, es decir, existen distintos tipos de estructuras considerando el tipo de organización, la misión de la organización y también los canales de comunicación establecidos. Esta estructura de alguna manera nos genera un cierto control y supervisión sobre las partes, ¿no? Sabemos dónde está cada quien, sabemos los roles que debe cumplir, sabemos las obligaciones y las responsabilidades que tiene cada elemento y componente de la estructura organizacional. Cuando se toman decisiones, lo ideal sería que estos objetivos que se han establecido para ser la meta de nuestra transformación organizacional sean compartidas y sean claramente explicadas. Muchas veces los objetivos se disuelven en la experiencia de cada uno y no pueden ser claros. Entonces, si nosotros no tenemos claridad sobre dónde queremos llegar, es un poco difícil que empecemos a sumarnos a los beneficios que podría tener este cambio organizacional. Entonces, la parte gerencial, la parte directiva, tiene que escoger un lenguaje que responda a la cultura organizacional. Por más que nos llegue desde la parte departamental o desde la parte nacional no sé, una directriz a cumplir, al momento de que nuestra dirección la está compartiendo con los docentes, debe utilizar un lenguaje que está de acuerdo a la cultura organizacional que tenemos, porque así todos lo vamos a asimilar de la misma manera. Es como cuando hablamos dentro del aula y nosotros tenemos que utilizar un lenguaje que esté de acuerdo también a la experiencia, al nivel de nuestros estudiantes, para que ellos puedan comprendernos y nosotros logremos generar el conocimiento o por lo menos la retención de datos que estamos queriendo exponer. A más cantidad de variables que se tomen en cuenta, tendremos mayor probabilidad de éxito dentro de nuestra transformación organizacional. Entonces, si estamos teniendo en cuenta, como ustedes han tenido la experiencia ahora con el trabajo, de ver tanto los puntos externos, los puntos internos, y con seguridad se han ido enriqueciendo con las opiniones de cada uno de sus compañeros, hay mayor probabilidad de que ese objetivo se cumpla, de que las actividades que nosotros establezcamos para lograr ese objetivo sean aceptadas y además se logren con éxito. ¿Quién gobierna el cambio organizacional? Ya les he estado dando un poco los tips previamente. Los agentes de cambio. Por más de que la parte directiva tenga la información, tenga la responsabilidad de guiar este cambio organizacional, los agentes de cambio, aquellos que se suman en información, se suman en voluntad, van a ser los que van a ir logrando. Y esto es muy fácil de identificar. Lo mismo en la experiencia que ustedes han tenido ahora en los trabajos de grupo, ¿no? Cómo quienes se han ido sumando, quién más o menos ha puesto ciertas directrices para ir organizándose, esos son los agentes de cambio. Los agentes de cambio generalmente tienen potencial de ser líderes. Y ahí es cuando nosotros también en el aula nos ponemos a identificarnos así a los alumnos que justamente tienen estas características. Bueno, a nivel organizacional es lo mismo. Yo si estoy en la parte directiva, voy a identificar a estos, bueno, en la parte administrativa, a la parte del plantel docente, que se vayan sumando y se vuelvan mis agentes, mis actores de trabajo de campo para poder transmitir toda la idea y toda la información necesaria para la transformación. Ahora existen los agentes de cambio internos y externos. Dentro de una estructura organizacional educativa, ¿quiénes serían los agentes de cambio externos? Si los internos son el plantel docente, son la parte administrativa, ¿quiénes serían los externos? A ver. ¿Quiénes serían los agentes de cambio externos dentro de un cambio organizacional? ¿Micaela o Jesús? Pienso que mis padres de familia.
la comunidad, Ex- ¿no? Exactamente. Muy bien, Jesús. Exactamente. Se vuelven los padres de familia y la comunidad cercana. Y lo sabemos porque nos toca hacer reuniones con los padres de familia, nos toca hacer reuniones en contacto con la comunidad, donde proponemos, donde exponemos todos los cambios que se van a realizar. Y tenemos que de alguna manera sumarlos al cambio. Debemos volverlos agentes de cambio antes que se conviertan en agentes de resistencia, en padres que van a estar no de acuerdo, en padres que van a reclamar, en padres que van a querer imponer, cuando lo que necesitamos es padres que se sumen a todo el cambio organizacional. Para que se logre un proceso, para que se logre el éxito de un proceso de cambio dentro de una unidad organizacional, se debe contar con el equipo, ¿no? Y si este equipo es solamente un porcentaje muy reducido de todo el elemento humano, no se va a dar. Y si se logra, se va a lograr muy superficialmente. Es decir, van a decir, sí, llenamos esas hojitas, pero no sirven para nada. ¿Quién sabe que si nos hubiéramos sumado y nos hubiéramos involucrado, tal vez veríamos la utilidad o tal vez lograríamos una transformación a nivel institucional? La gerencia del cambio. La gerencia del cambio, según Harrington, se refiere a la aplicación de la ciencia del comportamiento a la toma de decisiones, planificación, ejecución y evaluación de las fases de un proceso de cambio. Recordemos que tenemos distintas fases de descongelamiento y congelamiento con el diagnóstico para lograr el proceso de cambio. Todas aquellas decisiones que se tomen deben ser en base a la planificación. Como todo proceso tiene una parte de planificación, de ejecución y de evaluación. En todas estas fases va a haber distintas actitudes y comportamientos que deberán manejarse desde el gobierno o la gerencia de cambio. Un poco de aclaración con lo que ya veíamos, ¿no? Los agentes internos son aquellas que nacen dentro de la organización y los externos son aquellos que están generándose fuera de la organización. Internos tenemos la alta dirección, tenemos la parte de la cultura, es decir, todos nuestros comportamientos, tenemos las estrategias y políticas que están dentro de nuestra unidad organizacional, tenemos la estructura organizacional, también es muy importante tomar en cuenta el tamaño. Tenemos pequeños lugares donde solamente, por ejemplo, se maneja primaria y en otros que se maneja primaria, secundaria. Es más, hay algunos lugares donde se suma todo lo que es la doble titulización y que tiene que ver con todo el desarrollo de oficios. Entonces, imagínense el tamaño a considerar y las variables. Todo entonces tiene que ser considerado. Y la compensación, ¿cuál es la consideración de beneficio de nuestros agentes de cambio? Eso tiene que estar clarito. En los externos están los procesos tecnológicos, cuáles son nuestros recursos que vamos a tener para generar este cambio. Los cambios en el mercado, si hablamos de una organización empresarial, en el caso de la educativa, son justamente la comunidad y los padres de familia. Valores sociales y la legislación. Sí o sí nos guiamos por un parámetro legal y los valores sociales que se establezcan dentro de ya la cultura social y comunal. La productividad. ¿Cuáles son las productividades? ¿Cuáles son los objetivos de productividad dentro de nuestra parte social? Y la situación económica. No podemos decidir cambios, no podemos intentar implementar cambios sin considerar la situación económica de la unidad organizacional y también de la comunidad. Esto no puede ser disparejo. Entonces ahí se darán cuenta que se puede identificar una necesidad. Muchas veces vienen directrices de cambios que se escuchan muy geniales, de implementaciones que se quieren hacer, pero el manejo de alcance financiero de la comunidad y de la unidad educativa no responde de igual manera. Y es muy difícil cumplir entonces con esa parte de famosos cambios que se quieren realizar. La pandemia nos ha dejado bien clarito la brecha que tenemos educacional en un sector y en otro sector.
En la parte rural se hace mucho más difícil el acceso a Internet y tenemos aquí docentes que nos pueden dar justamente certificar bajo su experiencia y que no nos permite justamente lograr una continuidad y una regularidad de aprendizaje a través de un medio a distancia. Y se tienen que utilizar otras herramientas. Entonces, esta brecha que tiene que ver con el acceso a recursos, con el acceso de financiero, también implica todo un proceso de creatividad y adaptación de culturas. ¿Algún comentario está por acá? Si hay alguna experiencia justamente de esta brecha, de esta diferencia que se puede identificar y se identificó gracias a esta pandemia, no va a ser la única forma en que se vea esta brecha, pero yo creo que es la que más nos ha demostrado y nos ha probado de que está presente y no podemos hacernos de ojos ni oídos sordos. ¿Alguien que quiera comentar? Si no hay coherencia entre nuestros recursos, entre las posibilidades ah, dentro de la comunidad y la unidad educativa, muchas veces los cambios no van a llegar a cumplirse en la medida que deseamos, no llegan a cumplirse los objetivos en la medida que deseamos. Un ejemplo clarito es la pandemia y la brecha justamente de acceso a recursos que se tiene. Jesús. Yo solo pensaba, ¿no? Cuando se habla de cambios, aterrizando en una institución educativa, mayormente los directivos, o sea, directores, no proponen ese tipo de cambio, ¿no? Estamos pasando clases con ustedes, ¿no? Y hay lugares que culturalmente son bien protegidos, ¿no? Ahí los cambios no pueden ser, no pueden ser rápidos, ¿no? Los cambios tienen que ser procesuales. Esa situación me sorprende, ¿no? Cuando algunos van a pasar de directores, no proponen. O es que no saben de este tipo de cambios porque tienen que estar en la institución educativa. Yo pienso que más se enfrascan en el tratamiento o convivencia. No ven un poco, ¿no? Una institución educativa. Es lo que veo, ¿no? Cuando esté pasando cosas con ustedes. Algo que dices Jesús es a considerarse cuando hablamos de que los procesos de cambio no van a ser igual en todas las unidades. Es posible que el mandato, la directriz, llegue a todas las unidades al mismo tiempo, pero justamente el periodo de adaptación va a ser diferente. Con seguridad, colegios y escuelas particulares tal vez se han adaptado un poco más rápido a todos los cambios que se exigían para esta nueva modalidad de aprendizaje y enseñanza que en la parte rural. Pero también hay algo interesante, en la parte rural se utilizaba ya desde hace mucho tiempo lo que es la educación mediante radio, la educación mediante fichas. Entonces es como que han tenido que retomar más bien tal vez ciertas herramientas que ya estaban como que desapareciendo. Y los tiempos para cumplir las directrices de cambio con seguridad han sido diferentes. Ni siquiera haciendo tanta la diferencia entre rural y ciudad, sino solamente hablando de distintas zonas de distintas escuelas. Cada escuela debido o colegio ha debido adaptar de manera diferente y con su proceso, con su periodo. Lice, tal vez. Dime, Flora. Sí, Lice, justamente lo que usted decía es también la parte del contexto, Lice, ¿no? Los contextos son tan variados, Lice, que a veces podemos programarnos, organizarnos de una manera tal que llegado en un momento, bueno, pues la planificación se queda ahí, porque ya no podemos implementarla debido al contexto. Y sobre todo, como usted decía, en este tiempo de pandemia, el contexto ha sido predeterminante para que se pueda aplicar o no
y buscar nuevas estrategias y buscar nuevas técnicas para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada más, gracias. Así es, Flora, tienes toda la razón. Y aquí yo extraigo algo interesante. Pese a que los recursos, el contexto es diferente y las posibilidades de cumplir al 100% con lo que se nos ha pedido no sea, digamos, viable, hay un tema que tiene que ver con la didáctica, la pedagogía y la creatividad, que yo creo que estas tres competencias actualmente a los docentes se las ha llevado, pero al extremo, porque han tenido que adaptar y saben perfectamente que no se puede, hablando pedagógicamente, era imposible y es algo que en el Congreso esta mañana decían, en un principio se ha querido trasladar la escolaridad del presencial al virtual así igual, sin considerar las variables de exposición a pantalla, las variables de que estaríamos en un contexto, en un ambiente no controlado, ya no somos dueños de nuestro ambiente educativo, estamos involucrándolos y siendo intrusos en el ambiente familiar directo. Entonces, un montón de variables que no permitían hacer este paso de escolaridad directo. No era viable. Y hemos tenido que, por eso, presionar en extremo, yo creo que estas competencias de creatividad y didáctica para no mermar el aprendizaje y aún así llevar los datos más importantes hacia los estudiantes. Entonces, pese a que tal vez no todos manejamos los mismos recursos y el contexto nos frena y los recursos y las herramientas no son las que quisiéramos, el docente ha tenido que transformar todas sus habilidades a ser más creativas y de adaptarse a lo que podíamos con los recursos que se tenían, ¿no? Continuando con lo que es la gerencia del cambio. Cuando hablamos de la gerencia del cambio, que es esta parte de involucrar a todos los agentes de cambio en todo el proceso organizacional para lograr el cambio positivo o el cambio esperado en todos sus niveles, tanto de ejecución, planificación y evaluación, es una técnica de enfoque holístico, que es algo que estamos hablando. Tiene que ver con tomar en cuenta las variables, tanto internas como externas, para justamente tener el escenario completo para la toma de decisiones. No nos estamos enfocando en un modulito, nos estamos enfocando en todo. Y esto tiene que ver con una visión estratégica. Es salir de nuestra zona de confort, que es solamente nuestra materia, nuestro cursito, el nivel que nos toca y la planificación. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en cualquier momento esto se nos levanta el piso y tenemos que trabajar en equipo y tenemos que enfrentar cambios que, bueno, no creo que de los siguientes sean tan abruptos como la pandemia, pero si hablamos ustedes que de seguro tenemos muchos docentes aquí con mucha experiencia, generacionalmente se exigen cambios y adaptaciones. Y tenemos cambios tan básicos como que en algún punto yo escuchaba esta mañana y decían, teníamos unidades educativas donde parte de las materias, parte del contenido implicaba el aprendizaje de dactilografía. Y hoy en día eso no existe. Y los docentes que estaban ahí dando dactilografía, ¿qué han hecho? Han tenido que adaptarse y buscar generar nuevas competencias para seguir sumados en este tren del cambio y no quedar obsoletos. Y eso es lo que se nos va a exigir constantemente. Así que no somos una población la cual pueda decir, no, yo hasta aquí no más. Tenemos que ser aquellos que más bien nos seamos más ágiles y estemos más acostumbrados y nos sumemos para ser agentes de cambio, para formar parte de la gerencia del cambio en cada proceso que se nos presente. Esto de la gerencia del cambio no es algo que con la pandemia se haya presentado. En realidad, todo esto, como los decía, como se da generacionalmente y siempre estamos atravesando cambios, pero como estrategia, como técnica, se empezó a aplicar a principios de los 90. Estamos hablando que a principios de los 90 hemos tenido nosotros uno de nuestros también cambios
en toda la estructura de educación dentro de Bolivia, ¿no? Tenemos la primera reforma educativa que se da el 94, si no me equivoco. Entonces, justamente coincide con esta nueva técnica que se llamaba la gerencia del cambio. Y apunta, de alguna forma, a manejar exitosamente la transición, donde todo este proceso se dé de la manera más ligera, menos agresiva, y aún así se cumplan los objetivos de transformación que estamos buscando a nivel organizacional dentro de nuestras unidades educativas. Una regla de seguridad es enmarcar el proceso de cambio en un esquema de proyecto. Los cambios no pueden ser simplemente y todo el tiempo decir, ay, estamos en la organización, está pasando por un proceso organizacional de cambio. Ah, es que hemos establecido cambios y que estamos manejándolos. No. Los procesos organizacionales que apuntan al cambio tienen un principio y un final. Es decir, no pueden simplemente quedarse en cambios, 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 cambios. No. La institución establece un periodo donde se tendrá toda la parte de diagnóstico previo, se cumplirá con directrices directas, pero se hará una planificación, una ejecución y una evaluación, donde entramos en el proceso de Lewis que hemos hablado, de descongelar para nuevamente entrar a congelar nuestra situación. Entonces tiene que haber un periodo, no es algo que simplemente pueda seguir amontonándose y picoteando, que nos ha tocado en esta situación de pandemia, sí nos ha tocado, porque en un principio el cambio ha sido totalmente improvisado y tal vez muy poco medible. Si hacemos un mirar atrás, ha sido muy poco medible y sabemos que aquello que no se puede medir y no se puede evaluar a través de una medición, no se tiene como un aprendizaje, ¿no? Entonces, en un principio tal vez esto se ha dado de manera improvisada, pero a estas alturas yo creo que todas las unidades educativas ya saben cómo están, ya saben cuáles son sus estrategias, cuáles son sus recursos y ya saben cuál es la metodología a través de la cual puede funcionar. En muchos las videoconferencias sincrónicas serán efectivas. Para otros serán medios asincrónicos para poder llegar a toda su población. Aquí nosotros en nuestro curso justamente tenemos personas, estudiantes que no pueden estar en las clases sincrónicas. Entonces es importante generar alternativas para que a todos les llegue también el conocimiento. De ahí que se graban estas clases y también están en la plataforma. Nuevamente también se tiene el material de distintas formas a través de las plataformas. Se tiene también el WhatsApp, que se ha vuelto un medio mundial y globalizado de intercambio de información para poder pasar. A nivel mucho más macro, si ya tenemos la posibilidad de establecer pautas de educación, se han generado las fichas, se han generado, yo sé de docentes que van a dejar y de alguna manera de lejos están evaluando a sus alumnos más vulnerables con el tema de programas de inclusión. Se han generado nuevos negocios donde yo sé que hay la supervisión de alumnos para que cumplan con las tareas que se dan, digamos, a través de la WhatsApp, a través de los grupos de padres, a través de simplemente llegar por fichas, por radio, por televisión. Para el tema de la evaluación, es un tema que yo creo que en un futuro van a haber muchas tesis de maestría, de doctorados, donde nos centremos en la calidad de evaluación a distancia o de las nuevas formas de aprendizaje que estamos viendo. En realidad el canal ha cambiado, pero cómo manejamos estos nuevos canales para garantizar la calidad de evaluación, para que nos refleje la realidad de aquello que estamos queriendo inculcar. Esa es una pregunta que dejo en el aire y sería excelente si alguien se mete por ahí a estudiarla más a profundidad como una tesis porque va a ser necesario. Va a ser necesario un post-COVID, un post-pandemia, donde podamos hacer una vista atrás y hacer una lectura de análisis y decir en qué nivel está o en qué nivel estuvo toda la calidad evaluativa de los aprendizajes.
¿Comentarios? Continuando. Se pueden identificar distintas fases dentro de esta herramienta o técnica que se llama la gerencia del cambio, que nos ayudan a justamente establecer y a tener claramente todas las fasecitas dentro del proceso de cambio. Tenemos entonces el contacto inicial, la comprensión, instalación, aceptación, internalización y compromiso. Esto recuerden que es a nivel actitudes, a nivel comportamiento. Esto es para sumar agentes de cambio y de alguna manera minimizar la resistencia. El contacto inicial, ¿a qué nos recibimos? La primera actividad del proyecto consiste en clarificar la visión y darle forma al futuro. Contacto inicial tiene que ver claramente con la comunicación. En el momento que nosotros recibimos, nosotros somos los emisarios de decir, vamos a tener un cambio dentro de esta unidad. Pero viene directamente enlazado a la visión que tenemos. Vamos a generar esto en un futuro, es decir, dar toda la información que incentive y motive a nuestro equipo a sumarse. Además de decirles, esto no va a ser como aquí les suelto y ustedes se las arreglan. ¿Qué ha pasado en un principio? En un principio a los docentes se les dijo, bueno, señores, ustedes se pagan su Zoom, ustedes se pagan esto, ustedes verán cómo hacen llegar, ustedes pero cumplen con la planificación académica y de acuerdo al cronograma establecido. No. Entonces, si le estamos diciendo a todo nuestro equipo humano que además vamos a darle las herramientas, vamos a darle los recursos de acuerdo a nuestro contexto necesario para poder cumplir con esto, nuestro contacto inicial, ese era un éxito. Comprensión. Asegurarse que los individuos tengan conciencia del alcance de cambio y de los resultados de la situación para cada uno, para lograr que el sujeto haya comprendido el alcance del cambio y para participar. Tampoco es dorar la pildorita. No es decirles, uy, vamos a lograr esto y vamos a llegar a tal lado y vamos a conseguir tal financiamiento. No, es este cambio específico y puntual que vamos a generar dentro de nuestra unidad va a tener este alcance. Vamos a lograr esto. Hasta aquí nos va a beneficiar, porque la claridad y honestidad que podamos transmitir también va a ser un punto a favor para que se sumen y para que sean colaboradores. Instalación. La instalación permitirá apreciar físicamente el cambio, haber llegado satisfactoriamente a la meta. Bien, no significa el éxito total, implica haber avanzado hacia la aceptación del cambio. Cuando ya se ha decidido que estamos en pleno proceso, es muy bueno que todas las partes estén conscientes de que estamos en un periodo de transición. Y todos están de acuerdo de que en estos periodos de transición va a haber un poco de caos, pero es aceptado porque todos sabemos que va a terminar. Un proceso tiene inicio y fin, es un periodo establecido. Con las flexibilidades que se puedan dar, tampoco somos caballo cochero, ¿no? Pero que siga apuntando al objetivo establecido. Las otras fases. Aceptación. Este trabajo es más técnico, basado en las sesiones de conjuntas y discusiones de prácticas de los negocios. Compartir con la gente. Cada paso que demos dentro de este cambio organizacional que a nivel que se haya decidido tenerlo, debe ser comunicado. Y debe además identificarse la estrategia de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? No siempre va a ser posible como ahora, y ahora que tengamos a todos los componentes reunidos en una sala de conferencias y podamos comunicarles y a los padres de familia, a los representantes de la comunidad. No. Entonces tenemos que identificar cómo va a ser nuestra estrategia de comunicación para que todos estén al tanto de dónde estamos, qué estamos logrando, qué hace falta. Entre las estrategias se puede generar grupos transmisores, como directivas, como comisiones, para que vayan transmitiendo la información. Pero es importante también delimitar el tipo de lenguaje y discurso para que se repita de igual manera en todos estos sectores y grupos, ¿no? Si no, va a ser como el efecto del teléfono. Decimos una cosa aquí y termina diciéndose otras en todos lados. Internalización. El sujeto del cambio se convence de la práctica de que el cambio fue bueno para él. Esto es más parte de un proceso individual. Cada una de las partes de la unidad organizacional comienza a ser consciente de que este cambio es inminente.
de que no lo van a poder evitar. Como ejemplo, nuestra nueva forma de pasar la vida en esta actualidad, nuestra nueva normalidad, ha sido algo inminente. Al hacerlo consciente, dejamos de resistirnos y comenzamos a aceptar que pueden haber cosas buenas en ello. Cuando se está haciendo estos cambios y en las reformas educativas y en la aplicación de nuestra nueva ley de Avenida Sillani, con seguridad ustedes han debido notar personas que están acostumbradas a una forma de hacer las cosas antes, es muy difícil que vean algo positivo en lo nuevo. Pero al momento que vamos adquiriendo la conciencia y la capacidad y la información, comenzamos a ver más luces, más oportunidades. ¿Cuántos de aquí, tal vez si no fuera por el tema de la pandemia, por el tema de la presión de tener clases a distancia, no se hubiera capacitado en muchas áreas? ¿Cuántos de aquí han decidido que esta maestría era necesaria y además se han animado por este periodo de pandemia, por este periodo de cambios? Entonces, cuando uno asume que el cambio es inminente, puede también ser capaz de encontrar lo positivo que hay en él. Compromiso. Debe habilitar la evolución de la tecnología y el cambio. Implementar, pues, es otra forma obsoleta y tiende a ser desplazada. Nuevamente, al momento de aceptar este cambio, vemos que van a haber ciertas transformaciones también en nosotros y van a haber ciertas exigencias y debemos comprometernos a cumplir esas exigencias. Nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos también trabajos. Es muy diferente tener los trabajos así en físico para corregirlos, que estamos súper acostumbrados a corregirlos de manera virtual. El sistema de rúbricas, de calificaciones mentalmente cambia y eso es un compromiso a generar y a responder a las exigencias que implica el cambio de forma individual. La comunicación se constituye un elemento clave a la hora de gestionar procesos de cambio dentro de las organizaciones, dentro de cambios organizacionales de un proyecto. Como les he dicho, y ustedes han sido partícipes de un experimento social con la práctica y el ejercicio de generar grupos y trabajar en equipo de manera sincrónica y sincrónica y como han podido. Sé que muchos han intentado establecer videoconferencias, algunos han podido, otros han ido dando sus aportes de manera sincrónica y hay que encontrar la estrategia y la metodología más efectiva. Pero la clave está en establecer nuestro sistema de comunicación para que esto sea lo más efectivo posible. Dicho esto, ¿hay algún comentario? Porque tengo un video bonito que vamos a ver. ¿Comentarios mientras preparo el video? ¿Comentarios por ahí? ¿Nadie? No sé, Adelante, adelante. yo tengo una experiencia de esto. Justamente ahí tal vez el canal que más, digamos, hoy en día está es por el medio de transmisión que va a llegar el canal, siempre va a ser el maestro. Y muchas veces, ¿qué pasa? Hay un mal entendimiento y el canal ya se tergiversa. Y ahí es donde también, digamos, los padres de familia y los estudiantes se desubican. Por ejemplo, justamente en mi distrito estamos pasando las clases semipresenciales y por un comunicado extra sale que ya no hay semipresencial, es todo a distancia. Pero nosotros nos habíamos organizado en que vamos a seguir por esta semana, pero con horarios ya establecidos. Pero pasa que nuestro canal ahí falló y el docente informó al grupo de WhatsApp que
no hay clases, se suspende las clases. Y entonces al día siguiente nos encontramos con la sorpresa que los estudiantes ya no vinieron. Y entonces nos aparecimos con unos cuantos estudiantes y justamente en semana de evaluaciones era un poquito que molestoso. Y todo eso por una mala información de nuestro canal interno, ¿no? Entonces, creo que tendría que haber una claridad de nuestro canal, el lenguaje que todos tenemos que transmitir. Tendría que ser igual en este caso, porque ahí targiversa en el canal, llega una otra persona de otra manera y ya, bueno, se perdió la comunicación ahí totalmente. Hola, ¿me están escuchando todos? Por si acaso, creo que hemos tenido una falla en el audio. Si me pueden confirmar. Sí, sí, te escucho. Ya. Ahora sí le escuchamos, Ahora sí, dice. Liz, porque hace Escucha. rato no se le escuchaba nada. Normal. Sí, 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 acá ha habido una falla por ahí en el sistema, no sé qué pasó. Pero me quedé con la intervención de la compañera que nos decía, bueno, que ha pasado el sistema del teléfono, ¿no? Que a veces queremos transmitir una información y al no ser muy claros y específicos y además utilizar el lenguaje de cada segmento poblacional, bueno, pasan este tipo de confusiones, ¿no? Y al final que está pudiendo tener el semipresencial o no es así. No le hice ya esa distancia ahora. Todo es a distancia. Sí. Ya. Ok, vamos a ver entonces ahorita un video justamente sobre comunicación y voy a ponerlo y quiero que me digan sobre todo si se está escuchando. ¿Listos? ¿Se escucha? Se escucha, pero no se mira el video. ¿Cómo? No hay Se video, escucha, no sale. pero no hay video o nada. El video no Solo lo se puede. escucha, pero no se ve el video, Liz. Bueno, vamos a volver a buscarlo al video entonces. ¿Ahora sí se ve la pantalla como del video? Ahora sí. Ya, Sí, entonces vamos a ver desde el principio. ¿Listo? Ahí va.
Bueno, es un videíto acerca de todo lo que hemos conversado, justamente reduce lo que habíamos estado conversando. Y es importante saber claramente qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar y a través de qué canales se va a comunicar. Cuando estamos hablando de los medios en este momento, aunque la parte de Internet, la parte digital es el principal globo de transmisión, nos permite muchos canalcitos submediados, digamos, ¿no? Sin ir muy lejos, el WhatsApp, el mail, las páginas y plataformas, el Facebook, YouTube, Instagram, se convierten en nuestras herramientas para poder comunicar. Y algo que importante que ahí decía, si estamos comunicando lo mismo por diferentes medios y de manera constante, es más fácil que llegue a todos. Y ustedes lo habrán visto cuando están transmitiendo información en las aulas, cuando están en las clases y tienen que hacer la preparación y planificación de sus clases. Están viendo cómo les van a dar el material, qué tanto material les van a dar, cómo lo van a exponer. Y sobre todo, se evita que solamente sea a través de las clases, ¿no? Están dentro de la clase tratando de generar alternativas comunicacionales. Utilizan otras plataformas, utilizan como el Flipit que yo les he mostrado, que es bueno, la ruletita y las otras formas también que tienen para generar motivación, para generar entendimiento, para garantizar que estamos utilizando la mayor cantidad de variables posibles para lograr transmitir el mensaje deseado. Cuando hablamos a nivel organizacional, a nivel unidad educativa, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se comunica la unidad educativa con sus docentes, con su personal administrativo? Elizabeth, ¿algo que quieras comentar? Elizabeth, ¿no? Bueno, Jesús. No, yo pienso que la comunicación es bien importante, ¿no? De una institución, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, digamos, como cuando está en Facebook, se entera más rápido en Facebook de lo que va a pasar. Por ejemplo, yo esta mañana, ayer me enteré, el primer trimestre había alargado hasta el 31 de mayo, pero el director hoy día me confirmó. Eso es lo que agiliza la comunicación, ¿no? También otras cosas, digamos, las autoridades educativas mandan un comunicado, pero sin explicar, digamos, por qué está haciendo ese comunicado. Por ejemplo, antes los comunicados eran pues así, físico, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿qué hacen? Digamos, solo escriben, no hacen WhatsApp, ya no hacen así circulares que expliquen bien, ¿no? Por esa situación veo que la comunicación es bien importante, ¿no? No solo por el director, también por el maestro. Por ejemplo, yo trabajo en el sector indígena, en lo cual los estudiantes hablan en L1. La mayoría de todos hablan idioma originario, ¿no? Y yo tengo problemas en comunicarme con ellos. Claro. Ese es el problema, ¿no? Y yo tengo que aprender, digamos, ¿no? O sea, cuando pases de clases, tengo que tratar de entender, pues, digamos, con palabras simples, buscar estrategias para que ellos me entiendan lo que quiero decir. Porque donde trabajo yo, de primero a tercero, se aplica, se lee uno. En su propio idioma el estudiante aprende a leer, escribir. Y cuarto, quinto y sexto ya castellano, ¿no? Y ese yo tengo ese problema, ¿no? Yo pienso que la comunidad es fundamental. Y una institución bien informada, bien comunicada. En la actualidad existe ya, ¿no? Diversas formas de comunicación. Pero lamentablemente es eso, ¿no? Mientras más tecnología, la comunicación se agranda también. Favorece, ¿no? Al maestro. Por ejemplo, antes, ¿por qué uno quería ser director? Porque todas las cosas llegaban para el director, ¿no? Talleres, cursos de actualización, ¿no? El director sabía primero. Ahora ya no, pues el maestro ya sabe más que el director. Todas las cosas que llegan, ¿no? El maestro ya sabe. Entonces ya el director ya es el complemento, pareciera ser el complemento, ¿no? Ahí cuando uno llega más tarde. Nada más, gracias.
es interesante cómo ha cambiado la comunicación. Estos, por ejemplo, estos comunicados que dice el compañero, ¿cómo han cambiado si tenemos otras experiencias? Se me pueden decir, digamos, ahora, ¿cómo se les dice que se va a generar un cambio, que se han decidido cosas? Para todos es la misma experiencia, les mandan una tarjetita de WhatsApp donde se les dice el colegio, la unidad educativa ha decidido tal cosa. A ver si me pueden comentar, porque ese tipo de decisiones de cómo van a comunicar las cosas es importante. ¿Alguien más que quiera contarnos un poco sobre su experiencia en el aspecto de comunicación dentro de la unidad educativa? Lice, hay una falta de comprensión en los estudiantes en cuanto a los mensajes. Le comento que nosotros igual mandamos algunos comunicados diciendo, digamos, que se suspenden las clases o se presenta alguna tarea, pero los estudiantes muchas veces siguen insistiéndote, digamos, profe, ¿qué hora? ¿Dónde? Y mientras en el comunicado está ahí, dice a las 8 de la mañana nos encontramos tanto, traer tantos. Y entonces los estudiantes tienen el mal hábito de no leer y simplemente ver el mensaje o preguntar a la maestra otra vez. Entonces creo hay una falta de comprensión mediante los estudiantes, lo que se ha visto, ¿no? Cosa que hoy en día siempre nuestro director nos sugiere, si mandamos alguna tarea o trabajo por parte del docente, sea con el logo del colegio, que vaya un membrete del colegio. Y tal vez si él que lo autorice un sello mejor para que tenga fiabilidad el comunicado. Además, como docentes, respaldarse, ¿no? Pero ahí hay que agotar nuestras medidas, digamos, y nuestros canales de comunicación. Entonces, el estudiante tiene que escucharlo, tiene que recibirlo y tiene que recibirlo además con un logo que de alguna manera estimula la parte visual para generar atención. Es algo que importa. Es algo oficial. Entonces, sí se tiene que considerar igual los padres de familia. Entonces tenemos que agotar todas las medidas que tengamos que ver. Y ahí recuerdan el video, decía, mientras más se comunique a través de muchos medios y de manera constante, se garantiza el entendimiento del mensaje. Y esto como docentes y como profesores hay que tenerlo bien clarito porque, ok, funciona lo mismo que hacemos acá, ¿no ven? Se muestra la actividad al final con todas las indicaciones, pero también lo mismo va a estar colgado dentro de la presentación grabada, pero también lo mismo está dentro de la actividad, digamos, para poder. Y además se tiene la opción del WhatsApp si hay alguna duda. Y aunque suena tedioso y es un trabajo extra, se supone que debería, si esto se realiza entre los primeros cursos, vamos a lograr estudiantes que en niveles más superiores tengan ya más afinado este sentido de comprensión. Y ya no será tanto esfuerzo por parte del docente o del profesor para lograr garantizar que el alumno escuche, el estudiante escuche, entienda, retenga y recuerde, porque ese es otro problema, ¿no? Ay, se me olvidó. Ay, eso era. Entonces, para que no tengamos tanto esfuerzo. Y esto es generar el hábito, generar la habilidad, afinar la habilidad. Y no solamente con los estudiantes, es con los docentes y profesores también cuando nos llega un comunicado y estamos acostumbrados obviamente a que nos pasen el folio grande, que nos pasen todo explicado y demás. Y sería espectacular que la unidad educativa genere una estrategia de comunicación más fluida y con más entendimiento. Recuerdan, si sabemos dónde vamos a ir con el cambio, si sabemos que esa comunicación, ese cambio, eso que nos están pasando como comunicado, dónde nos va a llevar, será más fácil de cumplirlo. Porque si es simplemente una hojita con el membrete que dice, bueno, igualito que a los chicos, no veas si mañana me traen 2 cartulinas y no tienen idea de lo que van a hacer, pero ya los docentes también, señores, desde mañana me tienen que pasar, no sé, su planificación diaria, una cosa así. ¿Y por qué si no lo hacemos siempre, digamos? Entonces, pero si se explica claramente de cuál es la razón, a dónde apuntamos, cuál es el objetivo de ese comunicado, es mucho más fácil que lo recuerden. Estamos generando más variables
que hablando cognitivamente van a poderse retener y recordar. Bueno, son 8:10. ¿Quiere que hagamos un break de 10 minutos para continuar? Si no quieren decir sí, las manitos me sirven, por favor. Tenemos ahí. Sí, está bien. Está bien, Está Lisa. bien. Súper. Ok, bueno, entonces 8:20 nos volvemos a reencontrar. Está bien, dice. Bueno, ya quedó establecido que la técnica de la gerencia de cambio está basada en el involucramiento de todas sus partes y tiene como estrategia establecer un sistema de comunicación para poder transmitir todas las fases, periodos del cambio y además para garantizar que todas las partes estén conscientes de hacia dónde se va, cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser el alcance y cuál va a ser el periodo de transición establecido para los cambios. Comunicar frente a la resistencia del cambio. La comunicación también nos ayuda a bajar los niveles de resistencia del cambio y obviamente de transformar o de alguna manera cambiar a los agentes de cambio. Las causas de resistencia de cambio es algo natural y siempre se van a presentar. Generalmente se dan por miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, nuevamente a experimentar cosas que antes no se conocían y además cuando se dice de manera equivocada. Hace rato nos comentaban la experiencia. Hace rato nos comentaban la experiencia sobre cómo a veces confunden a algunos comunicados, a veces no se entiende lo que quisieran. René, tienes tu micrófono abierto, ¿quieres comentar algo? Ok. Y el cómo comunicamos, el cómo se dicen las cosas, el cómo se transmite esas tarjetitas con el sello de la unidad educativa y demás, es muy importante para evitar la resistencia al cambio. Muchas veces algo que podemos transmitir, como, no sé, ya no van a ver las clases, con lo que decía, ¿no? Ya no habrán clases semipresenciales solamente a distancia. Puede sonar de alguna manera chocante para los papás, para los alumnos, para los mismos profesores, ¿no? Pero si se explica las razones, si se explica el objetivo y si se explica también los beneficios de esta decisión frente a las condiciones que se están viviendo, es posible que se eviten los malos entendidos y es posible que no existan agentes de cambio, es decir, personas que hagan aquello que está en contra del comunicado que se está expediendo. Hay una percepción para los agentes de resistencia de amenaza. Cuando en alguna unidad, en cualquier organización, en cualquier unidad organizacional se dice, se vamos a atravesar un proceso de cambio, inmediatamente nuestro instinto de sobrevivencia reacciona como que es posible que sea una amenaza. Entonces comenzamos a meternos pensamientos como, ahora van a hacer recorte de personal, van a querer mover nuestros sueldos, nos van a quitar algún beneficio, ¿no? Y ya nos generamos una percepción previa de cómo podría ser este proceso de cambio. Hay que bajar esos niveles de amenaza, de sobrevivencia, esos mecanismos de defensa, porque son aquellos que nos pueden meter pensamientos intrusos y generar actitudes de resistencia, actitudes de miedo frente a un cambio que posiblemente sea muy positivo. La resistencia suele ser mayor en personas que llevan más tiempo en la organización. Ante ellos, sin embargo, la mejor herramienta es la comunicación. Es muy fácil a veces identificar
que las personas que están más tiempo en la unidad educativa, ya sean administrativos o profesores, am, son generalmente las personas que ponen resistencia. Y esto lo hemos conversado previamente cuando decimos hay una cierta comodidad, hay una zona de confort, porque ya saben cómo se hacían sus cosas, están haciéndolas bien, las manejan bien, manejan su trabajo, manejan sus roles y la presencia de la posibilidad de un cambio dentro de la unidad representa una amenaza porque los estamos sacando de algo que manejan muy bien. Y hay una incertidumbre que se genera virtualmente sobre cómo voy a adaptarme o si yo voy a responder a las nuevas exigencias. Oscar, ¿algo que comentar? ¿Qué pasa? ¿Ya no se animan o qué? Bueno, si tenemos somos conscientes de que la comunicación asertiva, la comunicación sencilla, la comunicación objetiva y puntual, además dando la información adecuada, no menos ni de más, es una de nuestras herramientas más a nuestro favor para garantizar el cambio y evitar la resistencia. Entonces podremos llegar a conseguir los hábitos del cambio. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando entramos en un periodo de transformación hay que generar nuevos hábitos. Y nos ha pasado a todos. Nuestros horarios han tenido que ser modificados. Hemos tenido que establecer nuevamente una normalidad que le llamamos y en realidad son hábitos, es cotidianidad. Los estudiantes han tenido que acostumbrarse a levantarse, desayunar y volver a sentarse en alguna parte de su hogar. Muchas veces dentro de una dinámica que no están acostumbrados, no es fácil estarse concentrando cuando están en la cocina con la mamá ahí adentro o cuando ha tocado muchos estudiantes están en el lugar de trabajo, por ejemplo, sus papás cuando son comerciantes o algo, están en el lugar de trabajo porque los tienen que llevar, no los pueden dejar solos. Recuerden que antes la escuela significaba también un lugar donde los chicos estaban mientras los padres trabajaban. Y ahora resulta que, bueno, han tenido que modificar sus hábitos. Pero si estamos comunicando adecuadamente cómo va a ser este periodo de transición, estamos ayudando a generar estos hábitos que son necesarios para lograr el cambio positivo y el cumplimiento de nuestros objetivos de cambio. Comunicar para influir y para conectar. ¿Saben la diferencia entre conexión y conectar? Es diferente. Supuestamente en la parte de conectar está solamente yo de mi lado paso la información y listo. Mientras cuando estamos hablando de conexión estamos implicando una postura empática. Yo hago la lectura del contexto de mis estudiantes, del contexto de mis docentes, de mis profesores, y yo soy parte de directiva, y me involucro en ese contexto para poder transmitir la información bajo ese mismo contexto. Yo entiendo la situación, yo la conozco y podemos hacer esto para cumplir esto. Entonces es muy importante generar una actitud empática. Todo proceso de cambio es estresante, es caótico. Se necesita mucha comprensión, mucha tolerancia. El objetivo en estos casos es que la comunicación influye en las personas, ayuda a reducir la incertidumbre, justamente ese pensamiento intruso de, seguro va a pasar esto, seguro va a pasar esto. No, entonces esos pensamientos intrusos vamos reduciendo dando información constante. Y las herramientas de comunicación, por eso les preguntaba hace un momento cuál era su experiencia dentro de las herramientas de comunicación. Antes teníamos el manual, los intranets, los memorándums, ¿no? Ahora tenemos los comunicados mediante WhatsApp, también hay comunicados directos en la plataforma. El Facebook los llega más rápido, pero no es un canal oficial, a menos que lo tenga con el, no sé, dentro de la página oficial de la unidad educativa, ¿no? Pero, ¿qué otras herramientas se han generado para garantizar una comunicación o ustedes utilizan también para comunicarse con sus estudiantes? A ver si nos pueden compartir. ¿Alguien que quiera comentarnos la experiencia? No creo que sea necesario utilizar la ruletita en nuestra última sesión. Vamos. ¿Quién más quiere compartir algo de su experiencia?
¿Nadie? Bueno, seguimos avanzando. Una buena estrategia de comunicación interna en la gestión de cambio organizacional de un proyecto ha de tratar de saber qué cosas les motivan a las personas y cuáles les generan conflictos. Esto significa conocer al equipo con el que trabajo, saber cuáles son las cosas que los motivan, saber cuáles son las cosas que más los fatigan. Ya en la experiencia del profesor, es lo mismo, es conocer a tus estudiantes. Tú conoces más o menos dónde están viviendo, más o menos cuál es su situación. Estás internalizándote un poco en el contexto que ellos están vivenciando. ¿Para qué? Porque esto me ayuda a escoger las palabras, me ayuda a escoger la herramienta adecuada para poder transmitir información. Así el plan de comunicación, porque eso es lo ideal, cuando se está generando un proceso de cambio y ustedes escuchen, bueno, vamos a implementar estos cambios en la unidad educativa, siempre pregunten, bueno, ¿y cuáles van a ser los medios de comunicación? ¿Cómo nos van a comunicar todo este proceso de cambio? Es importante que se tenga planificado la comunicación, porque así vamos a dar respuesta constante a las preocupaciones de cada uno de los integrantes de de la organización o la unidad educativa. Hace un momento les comentaba que tenemos que conocer el contexto, internalizarnos y además generar empatía. Si nosotros generamos un discurso, un lenguaje que además esté de acuerdo al momento situacional que viven, nosotros vamos a poder ingresar, vamos a poder transmitir el mensaje de manera efectiva y vamos a garantizar que sea recibido e interpretado tal como nosotros lo queremos transmitir. ¿Cómo puedo evitar que fracase el intento de un cambio? Hace un momento una de sus compañeras decía, bueno, dado el contexto, es decir, los cambios quedaron a medias porque no se pudo manejar según todos los recursos que teníamos en el entorno. La comunicación ayuda porque me va a ayudar a recabar información, además de justamente estos posibles obstáculos. ¿Dónde me puedo trancar? ¿Dónde va a haber dificultad en mi equipo para poder avanzar? ¿Y cómo lo puedo de alguna manera manejar? Porque todos estos procesos de cambio, cuando yo soy uno de los agentes de cambio, ya sea un docente, ya sea un director, ya sea hasta un alumno, cuando está queriendo también sumarse a todas las iniciativas del profesor, es 50% de habilidades de comunicación de este agente de cambio, que también se llama el project manager, es qué tan efectivo soy comunicándome, es decir, he decidido qué voy a transmitir, cuándo voy a transmitir y bajo qué canales voy a transmitir. Y otro 50% es el manejo de conflictos, para evitar que se quede en eso que decía, no, por el contexto nos quedamos a medias. Tiene que haber habilidades de manejo de conflictos, donde yo pueda visualizar estos posibles obstáculos y tratar de internalizarme en el sentir situacional de todos mis elementos humanos y de manera empática poder transmitir los beneficios, el alcance y además qué se espera de cada una de estas personas para que funcione el cambio. Bueno, querido equipo, hasta aquí, por favor. ¿Qué dudas, comentarios o anécdotas que quieran compartir? Hemos analizado todo lo que es el gobierno de cambio, la gerencia del cambio y algo importante para lograr todo esto, que era la última C que nos faltaba dentro de lo que es clima y cultura, que es la comunicación durante el proceso de cambio. ¿Nadie? ¿No hay ningún comentario? ¿Dónde se han ido todos? No, aquí estamos. Una pregunta, doctora. ¿Cómo se puede lograr una buena comunicación entre personas docentes? Como usted dijo, no ve, cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes, ideas diferentes, pues no puede lograr, digamos,
un fin común, digamos, para llevar adelante una unión educativa. Lo que has dicho, justamente lo que has dicho es lo que puede ayudar a generar una comunicación efectiva. El equipo debe ser muy consciente de hacia dónde van, cuál es la misión, cuál es el objetivo que se tiene en común. Y si se tiene muy claras las partes y los objetivos justamente que se están queriendo alcanzar como equipo, es más fácil encontrar el lenguaje a través del cual se pueda comunicar adecuadamente, ¿no? Porque vamos a saber, conociendo a las partes del equipo, vamos a saber qué tipo de información espera el equipo que se le comunique, qué sí se puede comunicar y cómo puedo llegar al equipo para que se comunique. que siempre existe diversidad de opiniones, ¿no? Pero la otra parte no está de acuerdo y ¿cómo se puede lograr eso? Pues hay que aceptar también lo que dice la otra persona, ¿no? Para lograr claro, ¿no? Yo tengo ese Lo que, problema. lo que pasa es que si se está decidiendo algo en equipo, siempre vamos a tener una parte que diga una opinión diferente y eso es lo lógico porque no todos pensamos igual y no podemos esperar que todos estén de acuerdo. Sería como anular a las otras personas el esperar que todos estén de acuerdo, todos digan sí a esto, ¿no? Esa parte, esa contraparte de alguna manera, aquí tiene que ver el tema de el bien mayor. Cuando un grupo, un porcentaje mayoritario está de acuerdo, los otros tienen que aceptar y también dejar en claro cuáles son sus aportes. No es solamente callar, no es que, ay, esto entra en un tema de subyugación o algo, no, entra en un tema de negociación compartida y entendimiento del grupo. Entonces, si el grupo tiene una propuesta donde la mayoría están de acuerdo, y estas personas no están de acuerdo, son mis agentes de resistencia, deben ser escuchados. Debe tratarse de entender su postura, pero si no van de acuerdo a lo que quiere la organización, la mejora, el avance, solamente van a quedar en ello, van a quedar en ser escuchados y también se tratará de comunicarles cuáles son las ventajas y beneficios de los cambios que estamos estableciendo. Porque toda la vida nos vamos a encontrar con agentes de resistencia, gente que no se va a sumar. Y a veces es bueno porque nos permite ver una perspectiva diferente. Y otras veces nos va a tocar tratar de irlo sumando poco a poco al proceso de cambio. Porque no es algo que se pueda resistir. Cuando estamos hablando de cosas que van a suceder sí o sí, son cambios inminentes, esta gente o va a quedar relegada o se va a sumar a medias o va a sumarse de manera que vaya haciendo daño en el camino y eso hay que evitar. Hay que tratar de siempre ir comunicando cuáles son los beneficios, cuál es la mejora, cuál es la evolución positiva que tendría toda la organización, porque al final hay que verse como organización, no como individuo, mis beneficios personales, aunque la actitud de cambio es individual. Usted decía que las personas que tienen más tiempo de trabajo en una institución tienen miedo al cambio. ¿Por qué pasa eso? Porque están habituados, tienen una rutina, saben muy bien el trabajo que tienen que hacer, manejan muy bien el sistema de trabajo que existe dentro de la unidad y cuando viene un cambio les mueve todo esto y es difícil adaptarse porque personas que están mucho tiempo en un lugar se desacostumbran a adaptarse a los cambios. Entonces, cuando vienen les genera incertidumbre, les genera molestia, les genera hasta esa misma actitud de tener que decir, ay, yo no quiero ya volver a trabajar en esto. Esto pasa mucho con profesores que son muy mayores, donde se dificulta adquirir nuevas habilidades y esto ha pasado mucho en la pandemia. A nivel universitario, han habido docentes muy mayores que no han podido adaptarse porque justamente están muy arraigados a su sistema de trabajo y simplemente han hecho cuerpo a un lado porque no han podido sumarse. Hay una técnica muy especial que cuando se tienen estos agentes muy antiguos dentro de una unidad, se les pone junto a una persona muy fresquita. Esta contradicción de visiones, donde está la persona muy joven o muy nueva frente a la que está hace mucho tiempo, muchas veces ayuda a equilibrar la experiencia
con la motivación y todo el emprendimiento de alguien que está más nuevo dentro de la unidad educativa. ¿Alguien más? Bueno, vamos cerrando entonces este módulo y este ciclo con la actividad 4. Antes de continuar, Joaquín, ¿quieres comentar algo? No, Liz, la red estaba inestable, volví a conectarme. Ok, no hay problema. Cualquier cosa, de todas maneras, la clase queda grabada en la plataforma y pueden recurrir a ella ante cualquier duda, ¿no? Una mención especial al grupo 1, que se ha organizado bastante bien en su sistema de organización, aunque al principio han estado un poco ahí cojeando, se han organizado muy bien, chicos. Y entramos a lo que es la actividad evaluativa número 4. Tomando en cuenta las variables de la cultura de la unidad educativa, realizar un análisis y proponer de manera puntual un segmento que necesitará atravesar por un proceso de cambio. Justificar por qué esta necesidad e indicar cómo procedería este proceso tomando en cuenta todo el material del módulo. ¿Qué ejemplo van a agarrar? Su propia unidad educativa. Ustedes conocen la cultura, conocen las variables y ya han tenido la experiencia además en los trabajos previos, por esto es una continuación y profundización de los trabajos previos, de ver qué es lo que tienen. Han hecho un diagnóstico, han hecho un análisis. Entonces, proponer de manera muy puntual qué es aquello que necesitaría pasar por un proceso de cambio. ¿Cuál partecita? ¿Qué tipo de cambio ustedes introducirían dentro de esta unidad y dentro de su circuito? ¿En qué niveles se puede hacer estos cambios? Ya hemos visto. Se puede hacer a nivel de estructura, se puede hacer a nivel de clima, se puede hacer a nivel de, de la parte de formato de equipo, hasta se puede hacer a nivel de también personal. En la anterior clase hemos visto a qué nivel se puede realizar los cambios organizacionales. Entonces, una vez que elijan a qué nivel, se agarran de una necesidad, no digo problema, de una necesidad específica de cambio y deciden qué tipo de cambio van a proponer. ¿Cómo presentar esto? Lo más fácil posible, o en una matriz donde indiquen claramente esta es la unidad, este es el diagnóstico, este es el segmento que estoy escogiendo para lo que es el cambio y esta es la propuesta de cambio. Quieren adicionar un poco de también tomar en cuenta la comunicación, la cultura y el clima, ahí va, eso es en forma de esquema. O eso es en forma de matriz o esquema, también pueden ir en forma de esquema a presentar. Lo que quiero es que sea una presentación más gráfica que de bla, 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 porque eso les va a ser mucho más fácil, además de identificar qué es lo que quieren hacer. Para ello, bueno, van a tener que identificar bien el análisis del entorno, identificación del cambio, es decir, qué quieren cambiar, los posibles agentes de resistencia. ¿Quiénes serían los agentes de resistencia? Estoy hablando de poblaciones, cuidado que me vayan a decir la profesora de tercero, no. Entonces, más o menos identifiquen el perfil del agente de resistencia. Los agentes de cambio, ¿quiénes se sumarían a este cambio? ¿Qué poblaciones dentro de la unidad educativa se sumarían al cambio porque les beneficia, porque pueden visualizar claramente dónde está la evolución y la mejora? Y el uso de la comunicación para generar el cambio. La presentación mantiene el formato que hemos establecido durante todo el módulo, que son la letra tipo Arial, interlineado simple. Esto quiero que sea más bien en el esquema o matriz, con la portada que ya todos conocen, donde se identifique la universidad, la maestría y el módulo. Estimados estudiantes y colegas, este sería nuestro último encuentro. Espero que todo el material que han estado recibiendo les sea de mucha utilidad también en los módulos siguientes. Y bueno, sigan adelante con toda esta iniciativa de seguirse formando y capacitándose. ¿Alguna duda, comentario, anécdota o queja? Lisen, bueno, a tiempo de despedirnos también quería comentarle que la grabación de la clase anterior no está en la plataforma.
No sé si también, por favor, podría subirlo eso, cosa de que, como usted dice, bueno, podamos retroalimentarnos, ¿no? Para hacer el trabajo final. El ingeniero Bentancur, que está en este momento parte tiene la grabación. Por favor, le pido que tanto esta clase como la anterior se puedan subir a la plataforma para que los estudiantes puedan consultar. ¿Algo más? Sí, Lisen, la fecha de la entrega del trabajo 4 ¿se puede ampliar un poquito? El trabajo 4, este último, Sí. está hasta el 10 la entrega. Sí, Lisen, hasta el lunes, ¿no ve? ¿Será Sí. que se puede ampliar un poquito? Es que estamos con muchas actividades. Ya he ampliado, eso es otra cosa, por si acaso, he ampliado el proceso el plazo de entrega del foro y el trabajo 3, este que han dicho ahora. Si Ali ya lo subió, obviamente tienen la nota completa. Las personas que van a subir a partir de ahora, que son fuera de la cronograma, entonces obviamente disminuye un poco el total de la nota que podrían alcanzar, porque no va a ser la misma de aquellos que se han esforzado por ponerlo en el momento adecuado. Para este último, voy a ampliar un poco el plazo, Evelyn, ya que me dices que están con algo muy saturado. Vamos a ampliarlo unos cuantos días más. No creo mucho porque hay que dar cierre también al módulo. Lo tenía hasta el 10. ¿Les parece hasta el viernes 14, que se extiende toda la próxima semana? ¿Ya? Sí, sí. Listo, ahora modifico en la plataforma para que puedan poner sus trabajos. Bueno, estimados estudiantes, ha sido un placer y Lice, adelante, Lice, que antes que se despida, Lice, consultita con respecto a esta última actividad evaluativa 4. Nos tenemos que basar en lo que hemos realizado, ¿no ve? El que se llama el contexto de la escuela, más que todo el diagnóstico, la evaluación. Solo sobre esa base tenemos que seguir trabajando. sí, exactamente. Traten de trabajar sobre esa base porque ya tienen avanzado bastante. Ahora, este trabajo es individual, pero ya tienen todo el trabajo grupal que han realizado, así que de eso perfecto les va a venir. Pero es individual, de manera que ustedes puedan plasmar una percepción individual de cambio ante esa situación y diagnóstico que han realizado. Lice, hemos realizado ese trabajo, ¿no ve? De contexto escolar. Sobre lo que está hecho, lo podemos aumentar esto del perfil de agentes y resistencia, uso de comunicación. Ahí mismo. Exactamente, esa es la idea. La idea es que vayamos Ya. justamente fortaleciendo todos los trabajos que hemos hecho y este Ah. último que englobaba todo, sobre ese van lanzando todo lo demás, van adicionando. Ah, ya, Lice, ya. Muchas gracias, Lice. Ha sido un gusto trabajar con usted, Lice. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilson. ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Algún último comentario? Bueno, para ir cerrando todo este módulo, tengan muy en cuenta que... Claudia, adelante. No, Liz, quería agradecerle por todas las enseñanzas, los conocimientos que de alguna manera nos ha brindado. Muchísimas gracias. Nos amplía bastante esto del clima organizacional y cómo debe ser el trabajo, ¿no? Que nosotros también ya lo vamos a llevar a la práctica. Una vez retornando a trabajar de manera presencial con nuestros colegas, ¿no? Y es bien importante lo que decía, mantener un buen clima organizacional, formar líderes, ser nosotros también líderes, ¿no? Líderes que de alguna manera siempre tratemos de sacar adelante a nuestra institución educativa, ¿no? Así es, Claudia, sumarse a los cambios positivos más que ser agentes de resistencia. Eso sí. Muchísimas gracias, Liz, por todo. Gracias a ustedes, Claudia. Recuerden que no es necesario volver a nuestro ritmo. En algún momento se va a dar y esperemos que sea más pronto, pero muchas de las cosas que estamos viviendo están para quedarse. Entonces, traten de aplicar todo este conocimiento
y este nuevo manejo de términos y conceptos para enfrentar el día a día dentro de su gestión de aula, donde se van a encontrar cada vez que ustedes quieran implementar un trabajo, cada vez que ustedes quieran hacer algo dentro de su gestión de aula, se van a encontrar con resistencia al cambio, se van a encontrar con agentes de cambio. Entonces traten de aplicar esto. Es importante que conozcan bien la cultura de su aula, de su equipo, de sus alumnos, que los estudiantes formen una cultura organizacional. Ya el hecho de estar en el aula virtual es una organización. Entonces traten de lecturarla como tal. Generen empatía respecto a los contextos individuales que están viviendo, porque así es la única manera de que podamos hablar el lenguaje que pueda ser retenido y no existe ese riesgo de, ay, dijo eso, ay, no, creo que no me acuerdo. Y la comunicación, saber qué decir, cuándo decir y a través de qué medios. Ha sido, bueno, todo un honor y muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo para el módulo 4 de gestión organizacional, gestión de cambio organizacional en unidades educativas. Juan, ¿algo más que quieras adicionar o ya no? ¿No? Bueno, entonces estamos todos listos. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Lisa. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora, y hasta luego. Gracias, doctora, y hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora.